Hola a todos, mi nombre es Gabriel Cerrón Calle. Este es el canal Latán Investiga. Es un canal de difusión científica que va dirigido a estudiantes de pregrado, maestría, doctorado, a postdocs, a profesores y a todo aquel que quiera profundizar en las publicaciones científicas en la ciencia de alto nivel. La idea del canal es promover la ciencia en Latinoamérica en un idioma en español. Esta serie de videos va a ser un tutorial de cómo diseñar figuras científicas en Origin, que es un software especializado. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hablar hoy día es por qué son importantes las figuras en una publicación científica. Una figura clara transmite los resultados de forma más rápida y efectiva que el texto. Cuando uno esquimea, es decir, cuando uno revisa rápidamente un artículo científico, se centra en las figuras. Y si una figura resalta, da un mensaje claro, invita a leer el artículo, la publicación. Es por eso que es necesario tener buenas figuras científicas para que nuestro paper llame la atención, nuestro manuscrito o nuestro artículo científico. Durante la revisión por pares, las figuras suelen ser decisivas en la aceptación del manuscrito. Generalmente, un artículo que tiene buenas figuras tiene buen contenido. Generalmente, un artículo que las figuras no son de muy buena calidad en el sentido de transmitir el mensaje, generalmente falla en transmitirlo textualmente también. Entonces, es importante que las figuras sean de buena calidad, que transmitan un mensaje claro y sean más fáciles para quienes leen y para quienes revisan. Un buen diseño, paneles, resolución y estilo asegura que las figuras permanezcan en el manuscrito principal y no pasen a un material suplementario. A veces cuando nosotros hacemos experimentos o hacemos una investigación generamos una cantidad de datos muy grande y quisiéramos que todo esté en el manuscrito principal. Entonces tenemos que aprender a elegir qué figuras van en el manuscrito principal y tenemos que aprender a organizarlas, a mantener una resolución adecuada para que entren más figuras, pero que aún se pueda leer y un estilo adecuado para que sea fácil de leer. ¿Cuáles son los problemas comunes que se encuentran en el diseño de figuras científicas? Figuras de baja calidad, uso de software no especializado, por ejemplo Excel versus Origin. Depende. Excel es un poco más difícil de usar, creo, pero hay personas que están muy especializadas en Excel y te pueden hacer figuras de buena calidad en Excel, pero considero que Origin ofrece una variedad de herramientas que en Excel no las puedes encontrar. Mal balance entre tinta y espacio en blanco. Esto se refiere a cuando nosotros presentamos una imagen demasiado cargada en tinta, es decir, en color, y no respetamos el balance entre tinta y espacio en blanco, ¿no? Entonces vamos a ver ejemplos de este tipo de casos. Colores por defecto, negro, azul, rojo, sin intención gráfica. A veces podemos usar los colores para expresar una intención. Es por eso que en algunos casos, por ejemplo, imaginemos un caso donde está aumentando la concentración de algo. Entonces podemos dar esa intención con colores. Figura no transmite el mensaje principal. Este es uno de los casos más típicos cuando uno presenta una figura con muchos puntos, mucha data y no se puede leer fácilmente. Vamos a ver ejemplos de cómo solucionar esto y cómo transmitir el mensaje principal. Tamaños inadecuados, textos o ejes ilegibles. Suele pasar cuando armamos paneles. Cuando hacemos una sola figura no tenemos ningún problema, pero a la hora de hacer un panel tenemos que modificar ciertos parámetros para que se mantenga el texto o los ejes de la gráfica legibles. Por último, un mensaje general, hay calidades de figuras. La idea es mejorar con el tiempo. Uno mejora con el tiempo conforme va leyendo más. Hay que leer muchos artículos para saber cómo escribir, para saber cómo publicar, para saber cómo hacer gráficas también. Y la idea es mejorar con el tiempo. Esto quiere decir que si empezamos a leer revistas, digamos, sencillas, está bien, pero hay que ir avanzando en complejidad y llegar a un nivel donde leamos cosas muy avanzadas, con gráficos muy bonitos, muy complejos de entender también, y sea muy sencillo para nosotros. La idea es avanzar y mejorar con el tiempo. A continuación les voy a mostrar una variedad de ejemplos. Todos estos gráficos que les voy a presentar ya están publicados, son de mi autoría y la idea es que ustedes puedan decirme, Gabriel, por favor, en los comentarios, Gabriel, por favor, la figura de la diapositiva 3B, ¿cómo se hace? Y lo pueda replicar
o lo puede hacer en una clase completa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la figura A tenemos diferentes colores, líneas sólidas, hay texto en la gráfica, una gráfica siempre tiene que estar cerrada generalmente, tenemos los ejes, se lee claramente. En la figura B hay una diferencia, usamos líneas cortadas, ¿no? O dash, eh, guiones, guiones en la línea, ¿no? Y podemos ver la diferencia, entonces cada una representa una cosa. En este ejemplo tenemos importante en la figura A la adición de la barra de error. Pues les voy a explicar en uno de los primeros videos cómo hacer esto porque es una de las cosas que más se preguntan y la cosa es bastante sencilla. Entonces tenemos que aprender a hacer esto rápidamente, una línea base o poner una línea ahí de 8.2, cómo se puede hacer. La figura 4B es un poco más avanzada, es un panel en 3D. Porque tengo tres parámetros que se relacionan entre sí y puedo hacer este tipo de figuras que me da un aspecto bonito y se puede identificar cuál es la idea rápidamente. En la figura 5A tenemos lo que viene a ser un balance de masa, ¿sí? Usando barras. Estas barras están estaqueadas una sobre la otra. Entonces podemos ver cómo se hace esto y cómo armar un panel también de 4. En la figura 5B tenemos lo que quiero presentar es cómo se puede poner una imagen, otro gráfico, dentro de un gráfico, lo que se llama inset, o sí, panel inset. En la figura 6A y 6B, bueno, esta es la caída de una especie química, y como no sabemos, porque no hemos medido todos los puntos, no puede ser una línea sólida, tiene que ser una línea punteada, donde los símbolos sí están en la data original. ¿Por qué? Porque no sé el camino. Solamente supongo que podría ser así, o al menos en el modelo experimental que estoy usando, considero esto. En la figura B es la cinética. Cómo hacer un ajuste lineal en Origin. Vamos a ver cómo se hace eso. La figura 7A y 7B es un caso donde tenemos doble eje. En el eje de la izquierda hay un parámetro y en el eje de la derecha hay otro parámetro. Entonces, ¿cómo hacemos para representar esto? ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para que se entienda gráficamente? La figura 8, bueno, este es un caso específico para los quienes tienen data de XPS. ¿Sí? Esta técnica normalmente ofrece muchas líneas, muchas curvas y es interesante si las podemos representar con coloreadas bajo la curva. Es un poco especial hacerlo en Origin, les voy a explicar cómo hacerlo, pero sí se puede y se puede conseguir este tipo de efectos. Entonces también tenemos un panel de 4. ¿Cómo hacer un panel de 4 y que se mantenga y se pueda leer tanto así en el PowerPoint, que es una imagen completa, pero también que se pueda leer en el Word? Recordemos que en el Word es una hoja bond o una hoja A4, ¿no? Entonces tenemos que ver que siempre se pueda leer los gráficos. La figura 9 y B, A y B, tenemos un poco más, algo más estadístico, lo que viene a ser un diagrama de cajas o un gráfico de cajas. Y en la B tenemos lo que viene a ser un histograma, ¿no? Entonces tenemos una imagen SEM, una microscopía, y queremos determinar el tamaño promedio de partícula y cómo lo podemos hacer y cómo podemos generar este tipo de histogramas. Les voy a explicar. En la figura 10, A y B es algo relacionado a materiales. Por ejemplo, hemos variado algo, un parámetro, y queremos ver cómo ha cambiado en la respuesta, ¿verdad? Entonces, cómo hacer la mejor comparación posible, incluir a veces un patrón, como es en el caso de la figura 10B, donde se incluyen los picos de difracción de cada material teóricos, ¿no? Teóricos o reportados en en algún patrón. En la figura 11A y B, bueno, en la A tenemos un mapa de calor, cómo se puede hacer esto en Origin y cómo controlar los colores y la escala que está a la derecha. En la 11B tenemos un poco más de cómo hacer un diagrama de barras sin colores, ¿no? O con menos cantidad de colores y usando patrones. También tenemos lo que viene a ser la comparación entre ellos, si hay significancia, no, si hay diferencias significativas entre ellos, ¿no? A cierto valor de estadístico. En la figura 12 ya es algo que es adicional a lo que viene a ser figuras, es cómo hacer un graphical abstract o un resumen gráfico del artículo que te piden en las revistas
Y en la figura de la derecha tenemos lo que viene a ser un panel, donde empieza con un schematic del procedimiento experimental y continúa con las imágenes SEM. ¿Sí? ¿Cómo hago este panel para que se pueda mantener y cómo lo presento en el Word? Todos estos dos gráficos han sido modificados y realizados en Illustrator, ¿no? Que es un software de diseño gráfico que toma tiempo aprender, pero hay que empezar para ir mejorando con el tiempo y poder realizar buenos paneles, buenas gráficas, buenos graphical abstract. Igual, similar con esta última figura, que es un graphical abstract, y lo que estoy incluyendo es que sea un poco distorsionado quizá, y es importante este ejemplo para elegir bien el tamaño y el formato en el que exporto, para que no se distorsione y no tenga ningún problema a la hora de la publicación. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Empezamos con un tutorial de videos de Origin. Van a ser rápidos, van a ser directos. Vamos a hacer la metodología que es aprender haciendo, ¿no? Entonces les presento al inicio del video qué gráfico vamos a hacer. Si les interesa, continúan viendo y lo hacemos de una manera rápida para que ustedes puedan repetir si es necesario en el video, ¿sí? Si tienen alguna sugerencia de figuras, si hay algo nuevo que no he presentado aquí y quieren aprender a hacer, lo pueden dejar en comentarios. Yo también quiero aprender con ustedes. Esta es la idea de hacer una comunidad, de avanzar en investigación. Bueno, este fue un primer video de Latam Investiga que promueve la ciencia en Latinoamérica. Gracias.